presentar al profesor Miguel Alejandro Jicotenca, profesor del departamento. Él nos va a dar una introducción a la topología algebraica. Muchas gracias, Rui. Bueno, esta es la segunda parte de la plática del martes. Y entonces, el martes hablamos sobre complejos simpliciales. Complejos simpliciales. Que para nosotros eran sinónimos de espacios que se podían triangular. Espacios triangulables. Aquí hay un ejemplo de un espacio que se puede triangular. Esto es la superficie de un cubo que es homeomorfo a una esfera de dimensión 2, ¿verdad? Y esta triangulación se hace con vértices, aristas y caras triangulares, ¿verdad? Si tuvieras un objeto de dimensión mayor, podríamos emplear tetraedros sólidos en la triangulación, o lo que llamamos simplejos de dimensión 3, etc. ¿Okay? Y asociado a uno de estos complejos simpliciales, tenemos el famoso complejo de cadenas de K, de X. Complejo de cadenas de X. Y es una sucesión de grupos y homomorfismos. Son grupos abelianos de homomorfismos que se definen de la siguiente manera. Primero, ¿cómo se ven las cadenas de un complejo simplicial? C0, quedamos que era el grupo abeliano libre, generado por todos los vértices de X. ¿Okay? Y en general, CN sería el grupo abeliano libre generado por todos los simplejos de dimensión n de X. ¿Okay? Entonces, un elemento aquí es una combinación lineal de vértices. ¿Okay? Un elemento aquí es una combinación lineal de n simplejos en X. Y por ejemplo, un elemento en C2 sería una combinación lineal formal de aristas. Este estilo. ¿Ok? Entonces, la vez pasada me preguntaban si había algún significado geométrico a la hora de sumar simplejos, y pues la respuesta es no necesariamente. Basta pensar en lo que pasa cuando trabajamos con álgebra lineal en R3. En R3 tenemos una base canónica, E1, E2, E3, ¿verdad? Dos vectores son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Pero lo que sabemos es que todo vector en R3 es combinación lineal de ellos, y esa combinación es única. Entonces, una vez que escribimos el vector 3E1 más 2E2 menos 5E3, uno no opera a estos vectores entre sí, ¿verdad? Entonces, solo son combinaciones lineales de ellos, y esta es una suma formal, ¿verdad? Combinación lineal formal de estos objetos. Igual va a pasar aquí. Entonces, es en este mundo, en estos grupos abelianos, en donde estas expresiones tienen sentido. Entonces, quedamos que la frontera de un vértice va a ser 0, ¿verdad? Porque no tenemos elementos de dimensión -1. La frontera de un segmento orientado va a ser la diferencia de sus extremos. La frontera de un triángulo o de un simplejo de dimensión 2 orientado va a ser la suma
sus aristas orientadas en ese sentido. Y tenemos esta convención de signos en donde al aplicar una permutación impar a un simplejo, le cambia de signo. ¿Okay? Podemos escribir así. En el caso de un simplejo de dimensión 3, tetraedro sólido, entonces tenemos una orientación preferida para él, y uno puede definir su frontera usando la regla de la mano derecha, quitando un vértice a la vez. Entonces queremos que la frontera de este objeto sea la suma de todas sus caras. Entonces voy a enumerar las caras quitando un vértice a la vez. Aquí quitamos AB0, ¿verdad? Y la cara que me queda es esta. Y si usamos, si lo orientamos con la regla de la mano derecha, donde el pulgar apunta hacia afuera, el triángulo que me queda es B1, B2, B3. Si quito B1, tengo el triángulo de atrás, que es B0, B3, B2. Si quito a B2, tengo el triángulo de enfrente, que es B0, B1, B3. Y si quito a B3, pues me queda el triángulo de abajo, ¿verdad? Que se escribiría como B0, B2, B1. Ahora, aplicando nuestra convención de signo, esto es B1, B2, 3. Si intercambio estos dos para que queden ordenados, tengo que introducir un signo, B0, B2, B3. Estos ya están ordenados, más B0, B1, B3. Y otra vez tengo que permutar estos dos, introducir un signo, B0, B1, B2. ¿Okay? Entonces lo que va a pasar, en general, dijimos, es que la frontera de un simplejo de dimensión n, escrito así, va a ser la suma alternada de sus caras. Las caras se obtienen quitando un vértice a la vez. Quitamos el vértice de I. Entonces tengo una cara de dimensión -1. ¿Okay? Entonces, como C1 tiene como base a todas las aristas del complejo simplicial X, ¿no? Y sé cuál es la frontera de cada una de estas aristas, entonces esto define una transformación lineal entre grupos abelianos, o sea, un homomorfismo de grupos, que voy a llamar delta 1. Igual, cuando voy de C2 a C1, hemos definido cuál es la frontera de todos los triángulos en X, y eso se puede extender por linealidad a todo C2, etc. Aquí tenemos obviamente el morfismo trivial, vamos a llamarle de 0, pero es el homomorfismo. ¿Okay? Algo que siempre sucede es que la frontera es igual a 0. Vamos a ver qué pasa en el caso de un triángulo de vértices de 0, B1 y B2, orientado, digamos, de esta forma. Pues aquí, la frontera del triángulo era B0, B1, más B1, B2, más B2, B0. Entonces, y estas aristas van orientadas en ese sentido, ¿no? Ahora, la frontera de esto es la frontera de todo esto, y esto es B1 menos B0 más B2 menos B1 más B0 menos B2. Entonces B0 se va con el 0, B1 y B2 con el 2. ¿Okay? Entonces, en general, uno puede probar que eso pasa en cualquiera de los nodos,
Entonces tenemos este lema. Estoy parado en el nodo CK y la frontera que entra es DK más 1 y la que sale es DK. Lo que siempre se cumple es que la composición de DK más 1 es igual a 0. Y esto es equivalente a decir que la imagen de este homomorfismo está contenido en el kernel del que sigue. Entonces, no olvidemos que todo eso está pasando en este complejo simplicial, en este espacio triangulado. Pues aquí está X, y lo tenemos triangulado de alguna manera. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es definir los grupos de homología. De X, HK de X, como el cociente del kernel, delta K, entre la imagen de delta K. ¿Okay? Entonces, estos grupos tienen nombres. Estos se llaman los ciclos en dimensión K. Y esta imagen se llama las fronteras en dimensión. Entonces nos interesa saber qué ciclos no son fronteras. Estamos matando todas las fronteras dentro del grupo de todos los ciclos. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí un ejemplo muy sencillo. Vamos a empezar con el círculo. X es el círculo unitario y es homomorfo a la frontera de un triángulo. Entonces tengo este complejo simplicial con 3 vértices y 3 aristas, pero no está relleno. ¿Okay? Es homomorfo a eso. Entonces voy a tener cadenas en dimensión 0, cadenas en dimensión 1 y nada más. Yo voy a tener H0 y H1. ¿Okay? Entonces, H0 es por definición el kernel de 0 módulo la imagen de 1, ¿verdad? Pero como D0 es 0, pues son todas las cadenas en dimensión 0, módulo la imagen de delta 1. Okay. Y la forma en como calculamos la frontera de un segmento es así. La frontera de un segmento BI, BJ es la diferencia de los extremos. ¿Okay? Entonces, si hacemos 0 a todas estas fronteras, si esta diferencia se vuelve 0, eso quiere decir que BI va a ser igual a BJ. ¿Okay? Entonces, dentro de las cadenas de dimensión 0, que era el grupo generado por eran todas las combinaciones lineales de los vértices, estoy imponiendo la condición de que B0 va a ser igual a B1 igual a B2. Entonces me voy a quedar con un solo generador y eso genera un grupo cíclico isomorfo a los enteros. H0 de X es Z. H1 pues también es muy fácil de calcular. Uno puede fijarse en la cadena que le da vuelta al círculo, ¿verdad?
puedo fijar en la suma de esta arista, más esta arista, más esta arista, orientadas en ese sentido. Resulta que eso es un ciclo, porque si calculamos su frontera, pues es 0, ¿verdad? Pero no es frontera de nadie más. De hecho, H1 es el kernel, delta 1, módulo la imagen de delta 2. Pero como no hay simplejos de dimensión 2, todas estas fronteras son 0. Este es el kernel de delta 1. ¿Okay? Y es bastante fácil probar que este ciclo es un generador para este kernel. Entonces este grupo también es isomorfo a los enteros. Los grupos de homología del círculo son Z de dimensión 0, Z de dimensión 1, y 0 en otro caso porque no tenemos simplejos de otra dimensión. 0 en otro caso. Vamos a calcular otro ejemplo. Vamos a pensar en el disco. X va a ser el disco, ahora, disco de dimensión 2. Y este es homeomorfo a un triángulo, pero ahora está relleno. Y pues un argumento similar prueba que H0 va a ser isomorfo a los enteros. Pero ahora H1, ¿verdad? En este caso estaba generado por el ciclo que le da vuelta al círculo. Este ciclo ahora va a ser una frontera. Es la frontera del simplejo, del único simplejo de dimensión 2, ¿verdad? Entonces el cociente va a ser 0. Y por razones de dimensión, los demás grupos de homología también son 0. Otro caso. Entonces para el Q mayor o igual. Nos resulta que el disco se puede contraer continuamente a un punto y estos son los grupos de homología de un punto. De un punto. ¿Okay? El disco tiene la homología de un punto. Vamos a ver qué pasa con superficies. Quiero fijarme en el caso de la esfera. S2. La esfera se ve así. Y es homeomorfa a la superficie de un tetraedro. 0, E1, E2, E3. La pura superficie, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es pensar en la triangulación de la esfera de esta forma. Aquí tengo un vértice, otro un vértice aquí, otro vértice acá. Entonces estamos triangulando de esta forma. Entonces, ¿cómo calculamos los grupos de homología de S2? Bueno, escribimos el complejo de cadenas. Tenemos simplejos en dimensión 0, simplejos en dimensión 1, simplejos en dimensión 2, y no tenemos más simplejos en dimensiones superiores. Ahora, tenemos 4 vértices, ¿verdad? Y C0 es el grupo formado por todas las combinaciones lineales de ellos, así que esto es isomorfo a Z a la 4. Tenemos 6 aristas, entonces C1 es isomorfo a Z a la 6, y tenemos 4 caras, así que esto es Z a la 4. Y aquí tenemos los movidos de frontera. Delta 0 es igual a 0, delta 1, delta 2 y delta 3 ya es 0. Okay. Entonces, esta es el álgebra lineal con la que tenemos que trabajar. Delta 2 es una transformación lineal de Z4 en Z6.
delta 1, una transformación lineal de Z6, de Z4, y podríamos escribir matrices para ellas, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer el cálculo un poco más rápido. Entonces, podemos empezar con H0. H0, esfera, es el kernel de delta 0, que es todo C0, módulo la imagen de delta 1. Bueno, ya dijimos que delta 1 esencialmente nos da la diferencia de extremos, ¿verdad? Y cuando matamos a todas estas fronteras, todos los vértices se vuelven iguales, ¿verdad? Y obtenemos un único generador, y entonces isomorfamos enteros. Y esto pasa, tal vez porque pues, este objeto es conexo, ¿verdad? Si tiene un complejo simplicial conexo, siempre podrían unir dos puntos por una poligonal, BI y J. Tal vez estos no están unidos por un segmento, ¿verdad? Pero sí por una poligonal, ¿verdad? Y cuando me fijo en la suma de todos estos segmentos, la frontera de esta cadena pues es BJ menos B. Entonces el cociente, todos los vértices son iguales, tenemos un solo generador y H0 es igual a 0. Entonces vamos a calcular H1. H1 es el kernel de delta 1 entre la imagen de delta 2. Y para entender el kernel de delta 1 podemos escribir la imagen de todas las aristas. Las aristas son B0, B1, B1, B2, B2, B0. Estas son las de la base. Y ahora todas las que suben: B0, B3, B1, B3 y B2, B3. Entonces la frontera manda estos a la diferencia de los extremos: B2 menos B1, B0 menos B2, B3 menos B0, B3 menos B1 y B3 menos B2. Aquí tengo B3 menos B0, B3 menos B1 y B3 menos B2. Si yo tomo diferencias y el resto parejas de estos tres últimos, siempre obtengo estos, porque estos tres cadenas es una diferencia de estas. Entonces estas son combinaciones lineales de estas, ¿okay? Y resulta que estas son linealmente independientes. Entonces pues lo que acabamos de ver es que el rango, ¿verdad? La imagen de delta 1 tiene dimensión 3. Bueno, en grupos abelianos se llama rango 3. Estamos probando que la imagen de delta 1 es isomorfo a z a la 3, y este grupo está generado por estas fronteras. Ahora, en este caso, se vale que el rango del kernel más el rango de la imagen es igual al rango del objeto de salida, que es C1. Entonces esto es 6, ¿verdad? Y si el rango de la imagen es 6, entonces el rango del kernel es
kernel de delta 1 es isomorfo a z a la 3 y debe estar generado por 3 ciclos linealmente independientes. Entonces uno puede fijarse en estos ciclos, fíjense. Nos va a fijar en la suma de estos lados, este, más este, ahí hay uno, o este, más este, hay otro ciclo. Tenemos un ciclo atrás, ¿verdad?, que es compatible con estas orientaciones, y eso es todo, ¿verdad? Porque el de abajo resulta que es la suma de estos 3 ciclos, ¿verdad? Cuando me fijo en la suma de estos lados, ¿vale?, independiente, y lo sumo en C1, todas las parejas adyacentes se cancelan, y me quedan nada más los de abajo. ¿Okay? Entonces esos son los ciclos. Pero resulta que cada uno de esos ciclos pues también es una frontera, ¿verdad? Estoy pensando en la superficie de la esfera, entonces estoy pensando en estos simplejos de dimensión 2, y todos ellos son frontera, así que H1 de la esfera, kernel delta 1, modulo las fronteras. Y lo que acabo de decir es que todo el elemento de aquí es una frontera, así que estos dos grupos son iguales, y este grupo es 0. Y el último grupo pues sería H2 de X, y esto sería simplemente el kernel de delta 2, porque la imagen de delta 3 es 0. Entonces necesito encontrar los ciclos en dimensión 2. Pero para eso me puedo fijar en la suma de las caras, ¿verdad? En la suma de los triángulos. Orientado de esa forma. Y la suma de esos 4 triángulos, pues es un ciclo en dimensión 2. La frontera de la suma de esos 4 triángulos es 0. Y uno puede ver que cualquier ciclo en dimensión 2, cualquier elemento del kernel, es un múltiplo de ese ciclo fundamental. Entonces este grupo va a ser isomorfo a los enteros y va a estar generado por ese ciclo en dimensión 2. Entonces, el resumen de este cálculo se escribe así. Grupos de homología de la esfera de dimensión 2 son Z en dimensión 0, 0 en dimensión 1, Z en dimensión 2 y 0 en otro caso. Vamos a pensar en más superficies. Vamos a pensar en el ejemplo del toro. El toro. La vez pasada vimos cómo producir una triangulación para el toro. Vamos a pensar en este objeto como el cociente de un rectángulo, en donde identificamos sus lados de esta manera. Y este rectángulo se puede triangular de alguna manera más o menos arbitraria. Voy a entrar suficientes triángulos para poder transportar esto aquí y tener una triangulación del toro. ¿Okay? Entonces no voy a hacer el cálculo, es bastante similar al caso de la esfera. El resultado es que los grupos de homología del toro son Z en dimensión 0, Z más Z o Z por Z, como quieran, en dimensión 1, Z en dimensión 2 y 0 en otro caso. ¿Okay? E incluso podemos dar los grupos de homología de una superficie de género arbitrario. ¿Y los generadores? Sí,
Sí, gracias. Lo más importante aquí es observar que tenemos dos ciclos en dimensión 1 que son linealmente independientes, y es este y este. ¿Okay? Entonces, rigurosamente, estas tendrían que ser ciclos poligonales dentro de la triangulación. Entonces, uno puede probar que cualquier ciclo en dimensión 1, módulo de las fronteras, es una combinación lineal de estos dos ciclos. ¿Okay? Y este Z en dimensión 2 pues está generado por la clase fundamental de Toro, que es fijarme en la suma de todos los triángulos en el Toro con orientaciones compatibles. Bueno, me fijo en esa suma y calculo su frontera, me da 0. ¿Okay? Pues todas las aristas se cancelan y tengo un ciclo en dimensión 2. ¿Okay? Y este set está generado por cualquiera de los clases de equivalencia de cualquiera de los vértices. Entonces, en el caso de una superficie de género G, superficie de género G, así, grupos de homología de MG son Z en dimensión 0, Z a la 2G en dimensión 1, Z en dimensión 2 y 0 en otro caso. Y en este caso los generadores para H1 son este ciclo y este ciclo. Entonces tengo dos ciclos por cada hoyo. Y si tengo G hoyos, tengo 2G generadores. Entonces no son todos los ciclos en dimensión 1 en la superficie, pero sí son los que sí forman una base para H1. Ahora, una cosa muy simpática en esta descripción es que podemos recuperar la característica de Euler de estos datos. Entonces, cuando definimos característica de Euler, tomábamos la suma alternada de vértices menos aristas más caras. Y aquí lo que puedo hacer es fijarme en los rangos de estos grupos. Entonces Z a la 1, así que el rango aquí es 1, aquí el rango es 0, y aquí el rango es 1, y si me fijo en la suma alternada de los rangos, 1 menos 0 más 1, tengo 2, que era la característica de Euler de la esfera. En el caso del Toro, el rango en dimensión 0 es 1, aquí el rango es 2, y aquí el rango es 1, y la suma alternada de ellos me da 0, que era la característica de Toro. Y aquí tenemos en dimensión 0 rango 1, rango 2G y rango 1. ¿Okay? La suma alternada sería 1 más 1, 2, menos 2G. Y recobramos el hecho de que la característica de Euler es 2 menos 2G. ¿Okay? Entonces, la vez pasada mencioné que la característica de Euler de una superficie no depende de la triangulación o de cómo dividan a la superficie en vértices, aristas y caras. Y pues algo parecido pasa para la homología. Los grupos de homología no dependen de la triangulación que yo esté usando para el objeto. ¿Okay? Quiero dar más ejemplos. Vamos a pasar al caso de las superficies no orientables. El siguiente ejemplo es el plano proyectivo real. X es RP2, y un modelo para el plano proyectivo era tomar un disco
identificar puntos antipodales en la frontera. Entonces, este lado se tiene que identificar con este lado, con su orientación. Y lo que uno puede probar después de dar una triangulación para este objeto es que HQ del plano proyectivo es Z en dimensión 0, Z2 en dimensión 1 y 0 en dimensión 2, que es distinto de las otras superficies, y 0 más adelante porque no hay objetos de dimensión mayor. ¿Okay? Otro caso. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que tenemos un ciclo, ¿verdad?, que es de orden 2. Hay un ciclo en RP2 que es no trivial, pero que al sumarlo 2 veces se vuelve una frontera. Y eso se puede ver si pensamos al plano proyectivo de la siguiente forma. Voy a empezar con un círculo, ¿verdad? Y a este círculo le voy a pegar el disco dándole 2 vueltas a la frontera. Estoy identificando esto con esto, esto le da 2 vueltas a la frontera. Entonces la idea es hacer una cosa así. Este es el disco y quiero pegar su frontera dándole 2 vueltas. Sí. Okay. El espacio cociente va a ser RP2. Y resulta que si me fijo en la curva, ¿verdad?, en el ciclo que le da 2 vueltas a este círculo, eso se puede pensar como la frontera de este disco, y es trivial en varios sentidos, ¿no? Se puede encontrar un punto, o es la frontera de la suma de todos estos triángulos. Okay. Tenemos un ciclo que es de torsión, que es de 2 torsión, y contrario a lo que pasa en el caso de superficies orientables, no hay una forma de triangular al plano proyectivo, de manera que al tomar la suma de todos los triángulos, su frontera se cancela. Okay. Esto es muy particular de las superficies no orientables. Vamos a ver el caso de la botella de Klein. Entonces, acá es la botella de Klein. En este caso, HQ de K es Z en dimensión 0, Z2 en dimensión 1, 0 en dimensión 2 y 0 en otro caso. Pues también tenemos 2 torsión en H1, y eso de alguna manera refleja que la botella está torcida, porque el nombre de grupo de torsión viene de la topología. Y el caso de una superficie no orientable de género K será la suma conexa de K planos proyectivos. En este caso la homología se ve así. K es HQ, K es Z en dimensión 0, Z a la K menos 1 por Z2 dimensión 1, 0 en dimensión 2 y también otro caso. Uno puede recobrar también la característica de orden en estos casos. Entonces vamos a olvidar la torsión, y aquí el rango del grupo es 1, el rango aquí es 0 y obviamente los rangos son 0. Aquí la suma alternada nos dice que la característica de orden es igual a 1, ¿verdad?
que habíamos visto que era la mitad de la característica de Euler de la esfera. En el caso de la botella de Klein, aquí el rango es 1, hay un z nada más, el rango es 1, y aquí no hay zetas, la suma alternada es 0. Esto nos recuerda que la botella de Klein está cubierta por el toro. Y en el caso general, la característica de Euler de una superficie no orientable, de género K, es la suma alternada de estos dos rangos, que es 2 menos K. Bueno, esos son algunos ejemplos. Les voy a darles algunas propiedades de los grupos de homología de un complejo simplicial para ver cómo los podemos usar. Entonces, teorema. Si X es un complejo simplicial, entonces, 1, el grupo H0, miren la cantidad de componentes conexas del complejo. En todos estos ejemplos eran conexos, así que solo veamos su Z, pero en general H0 de X se vería como Z a la K, donde K es el número de componentes, vamos a decir arcoconexas. 2, el grupo H1 resulta que está relacionado con el grupo fundamental de X, y es la velianización del grupo fundamental. Entonces, si uno conoce el grupo fundamental de X, conoce H1, 3, espacios o complejos simpliciales, cuyos espacios subyacentes sean homeomorfos, tienen grupos de homología isomorfos. Y esto es para todo K. ¿Okay? Y eso quiere decir que si ustedes encuentran dos espacios, ¿verdad?, tales que para algún K los grupos de homología no sean isomorfos, entonces estos espacios no pueden ser homeomorfos. Es equivalente a decir que si HK de X no es isomorfo a HK de Y para algún K, entonces estos espacios no pueden ser homeomorfos. Y en ese sentido podemos usar el grupo de homología para distinguir espacios, ¿verdad? Entonces, tal vez debe haber un inciso 0 en esta lista, y es que pues los grupos de homología no dependen de la triangulación. 0, HQ de X no depende de la triangulación. 4, si f es una función continua entre x y y, tenemos un homomorfismo inducido en grupos de homología que satisface que si f es la función de identidad de x en x, entonces el inducido va a ser la identidad de hq de x, hq de x, y 2,
si tengo tres espacios y dos funciones continuas entre ellos, y me fijo en la composición, G compuesto con F, entonces podemos pasar a grupos de homología. Aquí tenemos el inducido por F, el inducido por G, el inducido por la composición, y quiero que se haga la regla de la cadena, ¿no? A saber que el inducido por la composición es la composición de los inducidos. Una regla de la cadena. Entonces, estrictamente hablando, estamos pensando en dos complejos simpliciales que están triangulados y quiero una función que mande vértices en vértices, aristas en aristas, ¿verdad? Y triángulos en triángulos. Pero si X y Y son dos espacios que se pueden triangular y F es una función continua, esta siempre se puede aproximar por una función simplicial en ese sentido. Y va a satisfacer todo esto. Entonces, vamos a usar estas ideas para probar un resultado muy conocido, que es el teorema del punto fijo de Brouwer. Entonces, el teorema de Brouwer dice que toda función continua de el disco en el disco, se vale para dimensión n, pero para fijar ideas vamos a hacerlo en dimensión 2. Toda función continua del disco en el disco tiene un punto fijo. Punto fijo. Y eso quiere decir existe un x0 tal que f de x0 es igual a x0. ¿Okay? Entonces, ¿cómo probamos este teorema con homología? Fíjense, vamos a suponer, vamos a hacerlo por contradicción, vamos a suponer que esta función no tiene puntos fijos. Entonces, supongamos que f de x es distinto de x para todo x en el disco. Entonces, la situación que tengo es esta. Aquí está el disco. Y también quiero fijarme en... este es el disco, ¿verdad? Y me quiero fijar en su frontera, que es el círculo unitario. Y entonces estamos diciendo que para todo x, f de x siempre es distinto. Entonces, estos dos puntos determinan un rayo, ¿verdad? Digamos que va de f de x a x, y si lo prolongamos, va a cortar a la frontera de algún punto. ¿Okay? Voy a llamarle g de x a este punto. Y entonces lo que estamos construyendo es una función continua del disco en el círculo. ¿Cómo es discontinuo? Pues uno puede escribir una fórmula en términos de f, pero la idea es que si yo muevo un poquito a la x, como f es continua, entonces f de x se mueve poquito y al trazar este rayo esto no se altera mucho. ¿Okay? Pero se puede escribir una fórmula explícita para g de x, ejercicio. Entonces esta función es continua y tiene la siguiente gracia, ¿no? Que si el punto x hubiera estado en la frontera, si el punto x ya estuviera en la frontera,
y este fuera f de x, entonces este rayo intersecta en x, así que x sería igual a g de x. Lo que estoy diciendo es que esta función que acabo de definir, restringida a la frontera, es la función identidad. Así que tenemos un diagrama conmutativo donde esto es la inclusión de la frontera en el disco y esta es esta función g. Lo que podemos hacer ahora es aplicar el primer grupo de homología. Entonces tenemos un diagrama con grupos de homología, H1 del disco, H1 el círculo, H1 el círculo, el inducido por la inclusión, el inducido por G, y dijimos que el inducido por una composición es la composición de los inducidos, pero la composición de estos dos es la identidad, es el inducido por identidad de la identidad, ¿verdad? Y tiene que ser la composición de estos dos, así que este diagrama es conmutativo. En nuestro cálculo decía que H1 del disco era 0, H1 de S1 es Z, H1 de S1 es Z, ¿verdad? Y aquí tengo G estrella y estrella. Obviamente estos tienen que ser homomorfismos triviales porque este es el grupo trivial, pero se supone que su composición tiene que ser la identidad y eso es una contradicción. ¿Okay? Entonces aquí hay una prueba del teorema de punto fijo usando homología. Es interesante que esta prueba es existencial, ¿verdad? No es constructiva, no nos dice cuál es el punto fijo. Hay métodos de otra naturaleza para construir puntos fijos de tales funciones, ¿no? Pero pues la homología nos dice que ese punto fijo debe existir. Muy bien. Tengo como 10 minutos. Como 3 minutos. Bueno, quiero hablar de una versión dual de la homología, que se llama la cohomología. Entonces quedamos que dado un complejo simplicial, podemos asociarle este complejo de cadenas y esencialmente estamos trabajando con grupos abelianos libres y transformaciones lineales entre ellos, así que podemos tomar duales, ¿verdad? Podemos aplicar homomorfismos a Z y tener los grupos duales funcionales lineales y los duales de las fronteras que se llaman las cofronteras. Y uno define los grupos de cohomología de X como kernel de la cofrontera delta K entre la imagen de la cofrontera delta K menos 1. Estos son los grupos de cohomología. De X. Yo no pensaría que deberían ser bastante similares a los grupos de homología y eso es cierto, pero tienen una peculiaridad más. Como acabamos de dualizar, resulta que los homomorfismos inducidos son contravariantes. Entonces, si uno se fija en la función diagonal de X en X por X, el inducido en cohomología va en sentido contrario. Aquí voy a poner la cohomología de X por X y
buenos casos, la cohomología de este producto es el producto tensorial de las cohomologías. Y esto me da una multiplicación en cohomología. O sea que si yo pienso a todos estos grupos unidos por medio de suma directa, esto se vuelve un anillo graduado. Anillo conmutativo en el sentido graduado. Y eso quiere decir que si toman una clase en dimensión P y una clase en dimensión Q, se van a comportar como formas diferenciales. Alfa beta va a ser menos 1, la P por Q, beta alfa. Y los anillos para espacios sensatos se conocen. Por ejemplo, si nos fijamos en la generalización del plano proyectivo, este es el espacio proyectivo de dimensión n, la cohomología de RPN, no con coeficientes enteros, voy a tomar los coeficientes Z2, esto resulta ser un anillo de polinomios en una clase de dimensión 1, y como RPN tiene dimensión n, no hay nada en dimensión n más 1, tenemos que truncar por el ideal x a la n más 1. Nos podemos fijar en la versión compleja de estos objetos. CPN es una variedad de dimensión 2n y resulta que su cohomología, ahora sí entera, es un anillo de polinomios en una clase de dimensión 2. Y este tipo de espacios se puede usar para resolver problemas en topología en los que no se menciona la palabra cohomología. Se dice que una teoría tiene éxito, ¿verdad?, si puede resolver problemas cuyo enunciado no menciona los elementos de la teoría, ¿verdad? El teorema del punto fijo de Brouwer, el enunciado del teorema del punto fijo de Brouwer no menciona a la homología, sin embargo usamos homología para probarlo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podemos usar, que podemos hacer usando el anillo de cohomología es probar que Rn es una álgebra de división solo si n es igual a 1, 2, 4 y 8, ¿verdad? R1 pues es R, es un campo. R2 se puede pensar como los complejos. R4 tiene la estructura de los cuaternios, ¿verdad? Y R8 la de los octonios. Y ningún otro Rn puede ser una álgebra de división, y esto se puede probar usando el anillo de cohomología. Y también se puede probar que la esfera de dimensión n posee n campos vectoriales linealmente independientes solo si n es igual, pues 0 no tiene mucho chiste, 1, 3 y 7, ¿verdad? El caso n igual a 1 es el círculo, y aquí podemos dibujar un campo tangente. La esfera de dimensión 2 no admite campos tangentes continuos, no 0. Ese 3 tiene un campo tangente, bueno, tiene 3 campos tangentes linealmente independientes, y ese 7 tiene 7 campos linealmente independientes, y son las únicas esferas que tienen esa propiedad. Muchas gracias.